Desde la semana pasada venimos escuchando algunos pasajes que nos invitan a imitar el actuar de Dios. De hecho, la cumbre más alta de nuestra vida cristiana es precisamente la imitación de Cristo. Pero ya desde el Antiguo Testamento, el constante en la palabra de Dios es que busquemos imitar a Dios. El libro del Levítico en el número 20, capítulo 20 nos dice: sean santos, porque yo el Señor soy santo. La santidad es buena, porque Dios es santo, y me invita a imitar su actitud. También la semana pasada escuchábamos este pasaje que dice en Mateo 5, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. De hecho, Jesús lleva hasta el extremo esta imitación de Dios cuando instituye el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, que se amen los unos a los otros. ¿Por qué nos habremos de amar los unos a los otros? Jesús nos dice: porque así los he amado yo. Es bueno ser santo porque Dios es santo. Es bueno ser perfecto porque nuestro Padre es perfecto. Es bueno amar a nuestro hermano porque Jesús nos ha amado a nosotros. Y en esa tónica aparece hoy otra de las frases que nos invitan a imitar a Dios. Sean misericordiosos, porque su Padre es misericordioso. ¿Por qué es bueno ser misericordioso? Porque Dios es misericordioso. Como pueden ver, el común denominador de todas estas expresiones y de la expresión del Evangelio de hoy es la imitación de los atributos de Dios. Esforzarnos permanentemente en nuestra vida de fe, de imitar los atributos de Dios. Decíamos también en días pasados: yo perdono a mi enemigo no porque se lo merezca. Yo perdono a mi enemigo porque Dios me ha perdonado a mí. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, es decir, ablandemos el corazón. No lo endurezcamos para etiquetar a la persona que no ha hecho bien las cosas. No nos guardemos con esas heridas que nos ha ocasionado la imperfección de los demás. Antes bien, busquemos cada día más esa actitud profunda de relacionarnos con Dios. Porque en la medida en que yo me relaciono con Dios en esa relación íntima, personal y profunda, seré capaz de poder experimentar su perdón, de poder experimentar su juicio, de poder experimentar su santidad, de poder experimentar su perfección. Mirando la vida de los santos y de todas aquellas personas que tienen esa gran capacidad de perdonar a los demás, uno se pregunta: ¿cómo le hacen? ¿De dónde les salen las fuerzas? ¿Con qué vigor son capaces de perdonar a quienes le han ofendido? Indudablemente, esta capacidad brota de esa relación amorosa y profunda con Dios. Solo aquel que ha experimentado sus debilidades ante Dios, solo aquel que se ha sentido verdaderamente perdonado por Dios,
que ha vivido esa experiencia de amor. Y por supuesto quienes ya experimentan esa relación personal de amor, esa relación personal de misericordia con Dios, porque Él nos perdona. Son quienes tienen mayor capacidad de poder hacer lo mismo con los demás. Podemos ver que hay personas muy duras en el juicio. Podemos ver que hay personas que son incapaces de poderse doblegar ante los errores de los demás. Evidentemente, han experimentado poco el perdón de Dios. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, nos lo explica el mismo Jesús en el Evangelio. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Y miren, cuando uno lee esta explicación de la misericordia, uno se pregunta, ¿seré juzgado por quién? ¿Seré condenado por quién? ¿Seré perdonado por quién? ¿Me dará quién? ¿Quién es el que estará atento a mi comportamiento? Esta voz pasiva que escuchamos en la explicación de la misericordia y que frecuentemente la vemos en la Sagrada Escritura, la voz pasiva es la voz de Dios. Es Dios mismo quien nos dice, si no juzgas, no te juzgaré. Si no condenas, yo no te condenaré. Si no perdonas, yo no te lo perdonaré. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Es el mismo Jesús que viene a darle plenitud a esa reflexión de la misericordia de Dios. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es Dios mismo quien nos dice, si tú das, yo te voy a dar en abundancia. Confiamos en esa promesa de Dios. Confiamos en que Dios nos dará con abundancia. Podemos decir que la misma gracia que nos enseña a temer a Dios, porque tenemos temor de Dios, esa misma gracia que nos enseñó a tener temor de Dios, es la misma gracia que nos debe de ayudar a confiar en Él. Pidamos esa gracia. Pidámosle a Dios la gracia de poder confiar en Él y abrirnos a este mensaje de misericordia. Señor, si tú me dices que no me vas a juzgar si yo no juzgo, ayúdame. Ayúdame a no juzgar a los demás como a ti no te gusta que juzguemos. Ayúdame a no condenar a los demás como a ti te gusta que no condenemos. Ayúdame a perdonar a los demás como tú permanentemente nos pides que perdonemos. Y más aún, ayúdame a ser generoso, porque muchas veces me quedo encerrado en el egoísmo y no soy capaz de compartir a los demás aquello que tú me das. Ni siquiera es algo mío, ni siquiera es algo que yo me gané con el sudor de mi frente. Es algo que tú me diste inmerecidamente, pero que no lo comparto. Ayúdame, Señor. No somos capaces de compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces no estamos entendiendo el mensaje de la misericordia de Dios. Y en este tiempo de Cuaresma, nuevamente viene a nosotros la voz del profeta Ezequiel, donde el Señor nos dice, no me complazco con la muerte del pecador. Dios no quiere exterminar al pecador, dice el Señor, sino que se convierta y viva. Pues precisamente este tiempo de Cuaresma
Es un tiempo de dejarnos convertir, de dejarnos cambiar. El mismo Jesús, antes de morir en la cruz, vuelve a repetir ese deseo de perdón. Ya en Ezequiel nos dice, Dios no quiere la muerte del pecador. Antes de morir clavado en la cruz, el Señor nos dice, Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oye, están matando a Jesús, lo están clavando en cruz, están haciendo que derrame hasta la última gota de su sangre. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es fácil, pues, no es fácil alcanzar a imitar a Cristo. No es fácil alcanzar a imitar a Dios. Por eso decimos que es una gracia. Como examen de conciencia pudiéramos preguntarnos, ¿vivo usando una medida generosa con los demás? ¿Comparto de manera generosa con otros lo que Dios me ha dado a mí? ¿Soy capaz de sufrir con el que sufre? ¿Soy capaz de ponerme en el lugar del otro? ¿Soy capaz de hacer propias las penas del hermano? Verdaderamente empatizar, verdaderamente meterme en el sufrimiento del otro, verdaderamente tender una mano al que lo necesita. Nos dice el Señor al final de este brevísimo mensaje de la misericordia, pues la medida que uses será usada contigo. ¿Quién va a usar esa medida? Dios nuestro Señor, porque hablando en voz pasiva es Dios mismo quien lo hará. Si yo soy generoso en la medida que uso, Dios será generoso en la medida que usa conmigo. Porque somos como recipientes delante de la gracia de Dios. ¿De qué tamaño traemos nuestro vaso cuando venimos a misa? Para que Dios lo llene. ¿De qué tamaño será? ¿Chiquito, mediano, grandote? Pues yo quiero presentarme ante el Señor con un recipiente lo más grande que me alcancen mis fuerzas, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema es cuando ya Dios me llenó mi vaso y yo salgo allá afuera a encontrarme con el hermano. Cuando yo vierto sobre mi hermano un poco de lo que Dios me da, ¿con qué vaso lo hago? ¿Con un caballito de tequila? ¿Verdad que a veces no somos justos? Dios nos sirve en un vasote grande y nosotros cuando le damos al hermano, le damos en un vasito pequeñito. Nuestro vaso se hace pequeño si nosotros le servimos en un vaso pequeño al hermano que lo necesita. Nuestro vaso se hace pequeño cuando no somos generosos en el compartir con los demás. ¿Cuál podría ser nuestra conclusión? La misma conclusión que nos enseñó Jesús en las bodas de Caná. El vino bueno, el vino de mayor calidad, no se sirve al principio. El vino bueno, el vino de mayor calidad se sirve cuando todos han bebido demasiado. No se trata de dar para cumplir con un precepto, con un mandato de Dios. No se trata de dar para evitar problemas. No se trata de dar para que los demás digan que yo soy bueno como los fariseos. Se trata de dar para mostrar la grandeza y la belleza del amor de Dios, porque Dios es amor y Dios nos ha llenado de su amor. Y cuando nosotros damos del amor que Dios nos ha dado, nosotros conducimos con ese gesto a los demás hacia el amor de Dios. Hablábamos de los atributos de Dios. ¿Cuál es el atributo más poderoso que Dios tiene? ¿Cuál es? ¿Cuál es el atributo con el que Dios demuestra todo su poder hacia toda la humanidad? El poder de Dios
radica en su amor. Y como dice San Juan de la Cruz, al final de nuestros días seremos juzgados en el amor. Dios es poderoso porque ama. Dios es poderoso porque conduce a los hombres al perdón. Dios es poderoso porque conduce a los hombres a la salvación. Pues que esa sea la meta de nuestro compartir con los demás, que experimenten el amor de Dios, que experimenten el perdón de Dios, que experimenten la salvación de Dios. Por eso en esta Cuaresma sigamos pidiendo al Señor que nos conceda el don de purificar nuestro interior para ser un vaso grandote, capaz de recibir el amor de Dios, pero también capaz de compartirlo a los demás, como nuestra Madre Santísima, la Virgen María, un recipiente lleno de sobreabundante gracia de Dios que sigue compartiendo a cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea.